Quiero enviarle a la distancia un gran abrazo a todas las personas que me escuchan en este día. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Esta semana yo me he concentrado mucho en hablar sobre los testigos falsos y sobre todo en nuestra serie de pecados de sangre, sobre todo cuando a causa de ese falso testimonio hay un preso y todavía peor, a causa de ese testimonio hasta hubo un muerto. Aún en peleas, en riñas, escuché esta semana de alguien que dijo, sí, su novia está con ese man, así, pero era una mentira. Y ese muchacho en ira e intenso dolor salió corriendo y lo mató de una manera espantosa. Y resulta que era un falso testimonio. Y es que, de hecho, nadie tiene derecho de atentar contra la vida de nadie, así sea con verdaderos testimonios. Para eso hay leyes. Pero ¿cuánta gente no está, lo repito, muerta? O como lo hemos hablado en otros programas, presa por falsos testimonios. Este programa tiene que ver el día de hoy con su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese es el punto que quiero tratar, no sin antes resumirle un poquito el programa de ayer. Y me parece muy interesante, yo he sido muy ministrado, se lo hablo en verdad, demasiadamente ministrado con Deuteronomio 19:15. Y yo quisiera que usted lo leyera, lo volviera a leer, por favor, donde dice la Biblia que si iban al juicio de alguien y resultaba que esos testigos eran falsos o se desconfiaba de ese testimonio, se podía pedir antes de ejecutar la pena, se podía pedir a los sacerdotes, a los ancianos que inquirieran en ese testimonio, que indagaran. Yo creería que como era hacia los ancianos, consultaban por el Urim y el Tumim. Señor, esto es verdad, esto es mentira. Y ustedes saben que cuando los sacerdotes consultaban por el Urim y el Tumim, el Señor hablaba, que eran las piedras del pectoral del sacerdote. Creo que es de esa manera como ellos inquirían. Y resultaba que eran falsos los testigos. Dice la Biblia que a la persona que había buscado esos testigos y a esos testigos les hacían como ellos querían hacerle a esa persona demandada. Y este es el tema del testimonio falso, porque bíblicamente le hacen a la persona lo que la persona quería hacer, si es un testimonio falso. Y ahí hay unas penas muy fuertes, porque es vida por vida. Dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Posiblemente lo querían hacer responsable a él de algo, de un siniestro, de una muerte, de la pérdida de un ojo, de la pérdida de un diente, de la pérdida de una mano, de un pie. Y está en la palabra que si la persona había golpeado a alguien y por causa de ese golpe había perdido un ojo, los jueces le sacaban el ojo. O si había perdido un diente, le quitaban un diente, o viceversa, la mano o el pie. Pero acá hay alguien falso que está colocando una demanda para dañar a alguien que es una persona inocente. Y se descubre el asunto, lo que la persona quería hacer. Definitivamente se lo van a hacer a ellos. Para mí es un capítulo y reitero que el temor de Dios vuelva al pueblo de Dios, sobre todo en este tiempo donde hay tanta falsedad, tanta mentira, tanto engaño, tanta calumnia en el mismo pueblo de Dios. Le reitero, tantas injusticias. Y oro a Dios para que en toda misión, toda denominación que me estén escuchando, los juicios que ustedes puedan hacer, los puedan hacer con justicia y verdad, y no porque aparecen testigos falsos
y dañan a un pastor, dañan a un líder, luego lo sacan, le quitan sus bienes, lo echan y resulta que sencillamente era una mentira. Aunque eso no salga a la luz, aunque eso sea secreto, aunque eso sea callado, guardado, recuerden que como se le hizo a esa persona, les van a hacer quitarles propiedades, echarlos, dañarlos, calumniarlos, denigrarlos. Tenemos que juzgar con justo juicio. Les mostraba cómo Jezabel hace eso. Jezabel, que es una mujer del gobierno. Jezabel, que es la esposa del rey Acab, contrata testigos falsos para matar a un campesinito. Y les mostraba cómo lo logró, pero después el Señor manda a Elías y sueltan esa palabra tan fuerte: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Así como mataron a ese campesinito a piedra, así ella moriría y los perros se tragarían las carnes de ella. Eso es lo que la gente no entiende, pero luego sobre esas casas, sobre esas familias se sueltan maldiciones de sangre, asesinatos, se sueltan muertes, suicidios, se sueltan accidentes donde alguien puede perder, como está acá, como lo vimos en Deuteronomio, un ojo, los dientes, las manos, los pies, y tiene que ver con que en las mismas generaciones se hicieron semejantes cosas que son abominaciones, porque la Biblia lo dice y yo lo creo, que es abominación delante del Señor el testigo falso. Ahora, quiero que usted entienda, ayer usábamos la vida de Jesucristo. Y ayer yo hablaba y soy respetuoso con toda autoridad espiritual, pero también tengo que hablar la verdad, que son muchas veces los religiosos los que buscan testigos falsos. Usted sabe que dentro del tema de la religiosidad es una fachada que se cubre de ropas, es una fachada que se cubre de aparentemente temor de Dios, pero por dentro están podridos. Jesucristo los denunció. ¿Quiénes son los que buscaban los testigos falsos para asesinar a mi Señor Jesucristo? Los sacerdotes, los ancianos y el concilio. ¿No eran ellos los que sabían la Biblia? ¿No se sabían ellos esta ley que les estoy compartiendo ahora, de que el que colocaba testigo falso y esos testigos falsos le hacían exactamente lo mismo que lo que ellos hicieron? Ahora uno entiende a veces el caos que puede entrar en momentos, en misiones o denominaciones, porque en algún momento se hizo alguna injusticia. Yo oro a Dios que el Señor nos lleve a pensar en a quién le hicimos injusticia. Y usted lo sabe, aun cuando usted es pastor. Y usted lo sabe, usted supo que eso fue injusto, pero fue presionado. Busque a esa persona, restitúyale el daño causado, llévele una ofrenda, pídale perdón, restitúyale el daño causado, sane ese corazón. Hasta los hijos de esa persona estarán afectados en su fe y no querrán ni congregarse ni venir a Cristo a causa de todas las barbaridades que vieron en la iglesia y de las injusticias, porque los religiosos buscaron testigos falsos. Alguien me contaba la esposa, el esposo, los hijos, que en esta congregación ellos estaban trabajando y el Señor los llevó a tener ya casi 300 miembros, a tener la propiedad, a tener su casa y un lindo grupo de alabanza, un trabajo de muchos años. Pero alguien se llenó de envidia, alguien se llenó de amargura, de rabia, de enojo, de resentimiento, más envidia, y esa persona se quería quedar con esa propiedad y esa congregación que era bonita. Y en ese concilio se estaba manejando eso de esa manera. Así que esta persona se dio a la tarea de buscar testigos falsos.
está enseñando falsas doctrinas, está diciendo cosas que no son, y además tenemos testigos de que ha adulterado, está en adulterio. ¿Qué ocurrió? El concilio llegó, les cayó encima, los echaron a la calle, les quitaron su propiedad, les quitaron la congregación, nunca los indemnizaron, nunca les dieron una bendición, los echaron prácticamente a la calle. Había sido el trabajo de casi 20 años. Levantar piedra con piedra, las planchas. Bueno, todos los que somos pastores sabemos que son estos procesos, y ahí invertimos parte de nuestra vida, invertimos nuestros recursos, nuestro tiempo. Y fueron echados, y esta persona llegó a obtener esa propiedad, esa congregación. Pero desafortunadamente, pues como hizo, así le hicieron. De la misma manera como hizo, así le hicieron, y él sí estaba en adulterio. Él sí estaba teniendo una vida doble. Toda esa gente se le fue. Él pensó que agarraba el mundo con una sola mano, solo porque tenía algo de influencia en ese concilio. Y qué peligroso nosotros tener esas actitudes delante de Dios. Le reitero, no son mis palabras para acusar a nadie. Dios me libre, Dios me guarde. Pero sí para producir convicción, porque posiblemente todos los problemas de papeles, los problemas legales, demandas y hasta pérdidas de bienes se deban a injusticias, que solamente si restituyéramos el daño causado a quien sabemos, el Señor obraría y se cortaría esa maldición. Reciba esto de parte del Señor. Luego yo hablaba con ese pastor, hablaba con la pastora, hablaba con los muchachos, y él lloraba y decía: jamás, yo no lo he hecho, yo tengo temor de Dios. Fueron sencillamente testigos falsos. Pero ahí lo tenemos claro, como lo hablábamos ayer. En Mateo 26, 59, el concilio, los ancianos y los sacerdotes buscan testigos falsos. Pero llegaban unos, llegaban otros, y luego usaron lo que Jesús hablaba. Llegaron dos. Él dijo que destruiría el templo y luego lo edificaría en 3 días. Y ay, Dios mío, y ya los sacerdotes dicen: ya no necesitamos testigos, blasfemia. Y entregan al Señor Jesucristo, lo golpean, le escupen, lo abofetean. Qué terrible, ¿no le parece a usted? Todo por testigos falsos. No me quiero imaginar si Judas el traidor murió ahorcado, ¿cómo habrían muerto esos testigos falsos? Algo tuvo que haber pasado. De la misma manera como ellos hicieron, me imagino como ellos hicieron, así tuvieron que hacerles. Me imagino que Jesús fue crucificado. Me imagino que ellos tuvieron que haber sido crucificados. Recuerden que eso era una ley de los romanos. Cuando había un delito o algo por el estilo, y si leemos Deuteronomio, la manera, lo que ellos hicieron, eso se les iba a venir. Pero estaba pensando hoy, que es realmente lo que quiero hablarles, cuando sentencian al Señor Jesucristo en Mateo 27. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta, versículo 15, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Entonces un preso famoso llamado Barrabás, que estaba allí. Estaban reunidos pues ellos. Dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ese texto, mire lo que le decía del ejemplo de este pastor, y acá dice que era envidia, o sea, le tenían rabia por los milagros, por las sanidades, por la resurrección de los muertos, porque el pueblo lo seguía. Estaban buscando testigos falsos, era por pura envidia, porque querían lo que Jesús tenía. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, otra vez, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. ¿Quiénes piden al asesino? Los ancianos y los sacerdotes principales. Ellos querían matar a Jesucristo. Oiga, qué barbaridad.
Jesús no les había hecho literalmente nada. Estaba cumpliendo su llamado, su ministerio, pero eran ellos y no, ese sí ese toca matarlo, que suelten, y persuadieron al pueblo. Qué peligro, ¿no? Porque es muy parecido al espíritu de Absalón, persuadiendo al pueblo que lo siga con mentiras y con engaños. Pero dice la escritura, y respondiendo él el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. ¿Pero por qué gritaban? Porque los otros los habían persuadido. Esa gente ni sabía dónde estaba parada, no los había sanado, les había resucitado los hijos, les había dado de comer. Mi pastor, el que fue mi pastor, que hoy está con el Señor, dijo un día: la multitud que hoy grita hosana es la que mañana usted lo crucifica. No los había bendecido, no los había ayudado. Pero luego dice la escritura: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Vea que la esposa de Pilato lo sabía. La noche anterior había tenido pesadillas y sueños, y le dice ella al esposo, le dice: no tengas que ver nada con este justo. O sea, como que no vayas a derramar tú la sangre de este justo. Y Pilato dice: pero ¿qué hago si este hombre es justo? Le dice al pueblo: pues no, crucifíquenlo. Y bueno, como era el pueblo, como había que hacer lo que decía el pueblo, pues él se lava las manos y dice: ¿saben qué? Yo soy limpio de la sangre de este hombre. Otra vez vemos el lavamiento de manos respecto a los derramamientos de sangre. Pero dice acá: y respondiendo todo el pueblo dijo: miren esto, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mire la frase: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, ¿estamos bajo la gracia? Sí. Pero bajo la gracia se persiguió a los judíos. Ay, Dios mío, ¿cómo han sufrido ellos y sus hijos? Cada vez que se quiere levantar un enemigo, mire, se levanta, queman la ciudad, matan cuantos judíos. Miren los holocaustos nazis, que son terroríficos. Ver esos campos de concentración de Hitler matando judíos, metiéndolos en hornos, en cámaras de gas, metiendo en huecos pequeñitos 1,000, 2,000 judíos, y muriendo de unas maneras tan terribles. Y usted hoy dice: ¿y por qué, si es el pueblo santo de Dios? Porque aún siendo el pueblo santo, despreció la salvación, despreció al Mesías, y quedaron capturados en sus propias palabras: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No dice eso la Biblia? Has quedado enredado en los dichos de tu boca. Quedaron prisioneros en sus propias palabras, y han pasado cuántos años, y generación tras generación, los hijos de ellos, sus familias y ellos mismos reciben esta maldición de sangre. La sangre de Jesús está sobre los judíos y sobre sus generaciones. El Señor nos guarde, sobre todo usted que dice: ay, los derramamientos de sangre no tienen nada que ver con nosotros, eso no afecta a las generaciones. Pues le muestro históricamente y bíblicamente lo que pasó con los judíos. Sí nos afecta a nosotros y afecta a nuestros hijos. Oro a Dios que el temor de Dios vuelva a nuestras vidas y que podamos cortar en nuestras generaciones con esto. Y si usted hoy es judío, usted me está escuchando y usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, pueda orar cortando esa maldición de sangre, porque aun cuando usted haya dicho: sí, Jesús es mi Señor y mi Salvador, recuerde que sus ancestros tienen una deuda. Hay una maldición establecida por haber matado a un justo, y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre derramada sí nos afecta a nosotros y a nuestras generaciones. Quiero que oremos el día de hoy y cortemos con el poder de las sangres derramadas a través de la sangre de Jesucristo. Repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre es poderosa. Reconozco que tu sangre limpia todo pecado. Reconozco que tu sangre cubre cualquier tipo de sangre derramada sobre la tierra.
Te reconozco a ti, oh Señor Jesucristo. Y diga, pedimos perdón sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Lo pedimos perdón si hay sangre derramada que ha traído maldición sobre nuestras casas y familias, pero sobre todo todas las generaciones que despreciaron a Jesús. Todas las generaciones que todavía lo tienen en una cruz, martirizado, golpeado, desnudo, escupido. No queremos llevar a Cristo sobre la cruz. Queremos ver al Cristo resucitado y glorificado, quien gobierna con poder las naciones de la tierra. Venimos a ti, pedimos perdón por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por los pecados de los gobernantes que aún rechazan a Cristo, y por todo pecado de sangre que haya podido ser derramada, que hoy trae maldiciones, no solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Aún pido misericordia por esos niños que ya siendo tan niños tienen diabetes, tienen anemia, tienen leucemia. Pido tu misericordia, Señor, que esa sangre, Padre, pueda ser sanada a través del poder de tu sangre, oh Señor Jesucristo. Y te doy gracias porque sabemos que tú eres pronto para perdonar y librarnos de toda maldición. En Cristo Jesús hoy hemos orado. Amén